la maestra Lucelena González Escobar, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, el doctor Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética, y Juan José Vidal, que es subsecretario de Hidrocarburos, ambos de la Secretaría de Energía. Previo a su presentación, hoy vamos a hablar de gas natural. Previo a su presentación, vamos a hacer un enlace para vivienda, miércoles de vivienda, hasta Chiapas. Y previo a ello quería comentarles, bueno, yo creo que el mundo entero reconoce estas 2 semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo y esperamos, y todos, creo que el mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, también una noticia increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace pues cerca de 13 días quedaron 5 mineros, ¿no? 4 mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento, hay que decir también con apoyo de la empresa minera. Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez, cerca de las familias, y ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero. Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida. Queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 días permaneció en este lugar e increíblemente pues y afortunadamente se encontró con vida. Entonces, darles esta información, y si les parece vamos a el enlace con Chiapas, con Eduardo Ramírez y el equipo de Sedatu, y después presentamos gas natural el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, estimada presidenta. La saludamos con mucho cariño, afecto y reconocimiento a su trabajo, al gran empeño que le ha puesto a la patria para llevarlo a un buen término. Y desde luego en Chiapas estamos muy agradecidos con su apoyo a la vivienda, que a través de Sedatu, de Infonavit, las familias chiapanecas hoy tienen mejores condiciones de vida. Nos encontramos aquí en Tuxtla Gutiérrez, en este conjunto habitacional llamado La Cantún, donde aquí están los principios de su gobierno, como es la prosperidad compartida. Las familias celebran el hecho de tener una vivienda. Hoy está Aurora con nosotros, que es una beneficiada, y me decía, nosotros nos queda muy bien esta casa porque vivimos con mi hija. Su hija no pudo estar el día de hoy, pero le mando unas palabras muy hermosas que seguramente usted las va a ver en un ratito. Y es una niña con la que dice, yo le agradezco a Claudia Sheinbaum porque nosotros queríamos comprar ladrillos para hacer nuestra vivienda. Y vino la presidenta e hizo realidad estos sueños. Y esto es lo que sienten las familias de Chiapas, ese humanismo con el que usted nos ha inspirado, que nos ha siempre motivado para construir el tejido social, y vamos a llegar a muy buenas metas en este año, a finales de 2026, con más de 20,000 viviendas, y vamos a rebasar las expectativas que usted nos ha trazado. Estamos aquí trabajando coordinadamente para los terrenos, para buscar los mecanismos de inversión, y no me resta más que agradecerles desde Chiapas todo su apoyo y su confianza. Siempre vamos a estar a la altura
de la confianza que usted nos ha brindado para seguir adelante y construyendo desde Chiapas un mejor México. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Eduardo. Gobernador. Adelante, secretaria. Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar aquí. Recientemente estuvimos yo el 4 de febrero con otra entrega. Y vamos muy bien, es el 13º miércoles de vivienda. Nada más hacer un recuento de los datos más relevantes. Presidenta, en pantalla se van a proyectar estos resultados. Nuestra meta es de 70,704 viviendas en Chiapas, ya después del incremento, 30,000 por parte de CONAVI, 34,000 por parte de Infonavit, y ya muy pronto Foviste iniciará para alcanzar una meta de 6,704. Tenemos ya 33 proyectos en proceso, 11 de CONAVI y 22 de Infonavit. Esperamos que también muy pronto, ya en esta mañanera, presentemos avances de CONAVI, que va muy bien. Con todo esto, efectivamente, llevamos un avance muy importante, 27% de la meta sexenal, presidenta, en Chiapas, lo cual es verdaderamente importante. Y aquí agradecer siempre al ingeniero Octavio Romero, al gobernador, por poder compartir esta experiencia. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Gracias, Edna. Muy buenos días, Octavio. desde Tuxtla Gutiérrez, aquí en el fraccionamiento La Cantún, Infonavit La Cantún. Presidenta, informarle que a nivel nacional ya tenemos 55 conjuntos habitacionales, de los cuales 19 ya están totalmente agotados, incluido este de La Cantún, y este mismo mes vamos a abrir 11 fraccionamientos más, así es de que sigue avanzando el programa. Ya llevamos 18 entregas de vivienda, en 5 de las cuales usted ha presidido los eventos. Tenemos colocadas a nivel nacional más de 12,400 viviendas al día de hoy. Así es de que aquí en el Infonavit La Cantún son 176 viviendas y nos acompaña, vamos a entregar hoy 48. Nos acompaña Aurora del Carmen Moreno Sarmiento, y si usted no tiene inconveniente, presidenta, pasaríamos a la vivienda para mostrar. Adelante. Gracias. Te traigo tu llave para que puedas abrir. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué le vas a decir a la presidenta Aurora? Agradecerle su apoyo a la presidenta, a nuestro gobernador, directivos, porque es una oportunidad muy buena para todas las personas, para todos los mexicanos, para todos los chiapanecos y tuxtlecos que piensan en todas las familias, desde una familia de 4, una familia de 2, una familia de 3, una familia de 1. Es un proyecto muy bonito, una casa cómoda, 2 habitaciones, un baño, un área de lavado, tu sala, tu cocina, algo muy padre. Entonces, yo quiero agradecerles a nuestra presidenta por esta oportunidad, a nuestro gobernador, a nuestros directivos, porque ha sido muy bueno. Presidenta, llevamos ya aquí en Chiapas más de 14,000 viviendas contratadas y en construcción. Este año quisiéramos terminar la meta de todo el sexenio, serían 20,000 más para sumar 34,000 viviendas en Chiapas. Y quiero aprovechar, presidenta, para agradecerle al gobernador Eduardo Ramírez todo el apoyo que nos ha dado. De veras ha sido extraordinario, al igual que el alcalde de Tuxtla, Ángel Carlos Torres, que se han portado muy bien, a la altura de este programa, presidenta. Y debo decir que la constructora Trasgo, con el señor Alejandro Figueroa, hicieron un trabajo extraordinario. La casa está muy bien, de las mejores viviendas del país, por su distribución y por la calidad con que fueron hechas. Presidenta, hay un video que le va a gustar mucho. Adelante. Si usted nos lo permite. ¿Nos despedimos? ¿Sí?
Gracias a todos, felicidades. Vamos con Gracias, el video. presidenta, gracias. Felicidades. El Infonavit de antes, por lo que platicaban mis papás, era muy difícil poder comprar una vivienda o adquirir una vivienda. Ahorita la verdad está muy padre el esquema de Infonavit para que podamos adquirir una vivienda. Dentro de mis requisitos fue tener como mínimo 6 meses trabajando en el lugar actual, no tener ningún crédito hipotecario, ganar un sueldo de entre 1 y 2 salarios mínimos. Mi departamento mide 60 metros cuadrados, tiene 2 cuartos, tiene su sala, comedor, su baño, su área de lavado, su cocina y estoy muy contento con ello. Para mí está súper bien, tenemos tiendas cercas para poder comprar, pues en mi caso la escuela de ella me queda muy cerca, está cercano a todo. Mi hija anteriormente siempre me decía, mamá, compra ladrillos, dice, compra ladrillos para que podamos Ya le hacer. digo, compra ladrillos, mamá, para que construyamos nuestra casa con nuestras manos y no paguemos renta. Entonces es algo muy bueno para nosotros. Muy bueno. Quiero agradecer a la presidenta por mi casa nueva. Muchas gracias. Bueno, estos son las viviendas del bienestar. Recuerden que la meta es 1.800.000 viviendas en el sexenio. Este año vamos a cumplir alrededor de 500.000 viviendas que se están construyendo y conforme quedan los conjuntos se van entregando las viviendas. Participe Infonavit, Foviste y Conavi para todos aquellos que no son derechohabientes. Bueno, ahora sí vamos a gas natural. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, presidenta. Como lo menciona la presidenta, el día de hoy vamos a presentar un tema que es de la mayor relevancia para la soberanía energética de nuestro país y para la soberanía en general, por la importancia que tiene para el desarrollo, para el crecimiento, y es el tema del gas natural. La primera, por favor. Primero quisiera decirles qué es el gas natural y para qué sirve. Bueno, el gas natural es un combustible de origen fósil que proviene de yacimientos naturales del subsuelo. Nosotros tenemos reservas importantes de gas natural y este combustible se caracteriza por ser altamente eficiente en la producción de energía eléctrica y que, a diferencia de otros combustibles como el carbón o el combustóleo, el gas natural genera energía con una menor cantidad de emisiones contaminantes, por lo que hoy se le considera a nivel mundial como un combustible de transición hacia una matriz energética más limpia. También es muy versátil, también se utiliza para procesos industriales que requieren calor y es también utilizado incluso en los hogares. Es un combustible fundamental para el crecimiento del país. La que sigue. ¿Cuánto gas natural consumimos hoy en nuestro país? Para entender por qué el gas natural ocupa este lugar estratégico que nosotros le estamos dando, es importante ver cómo ha evolucionado su consumo en nuestro país y en qué lo utilizamos principalmente. Hoy consumimos diariamente 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural. De esos 9,000 millones de pies cúbicos, 2,300 millones de pies cúbicos los produce o los genera Pemex y 6,800 millones de pies cúbicos son importados, son gas de importación. Es decir, hoy México enfrenta una alta dependencia de gas natural proveniente del extranjero. Particularmente esta situación se ha generado se ha incrementado a partir de 2010, como se observa en la gráfica. A partir de 2011 comienza un proceso de declinación que se fue sostenido hasta el 2018 de la producción de gas natural. Y a partir del 2018 se ha logrado contener la producción y detener la tendencia negativa. Sin embargo, la realidad es que el día de hoy estamos importando el 75% del gas natural que consumimos en el país. Aquí en este proceso de declinación de la producción,
Por ejemplo, podemos poner el tema de Cantarell. Cantarell es una reserva importante de gas natural para nuestro país. Sin embargo, este gas, como lo ha comentado la presidenta, este yacimiento fue sobreexplotado y para esa sobreexplotación se utilizó nitrógeno. Entonces, el gas natural que hay en Cantarell tiene un porcentaje cercano del 40% de contaminación con nitrógeno y la explotación de ese gas natural pues es muy costosa, dado que primero tenemos que descontaminar ese gas natural. Entonces, esta es la situación general en términos de el gas que consumimos. Ahora, ¿en qué lo usamos? ¿En qué usamos el gas natural y cuál es su proyección de usos de aquí al 2030? La mayor parte del gas natural que consumimos se utiliza en la generación eléctrica. Hasta 2030 estimamos que esta demanda de gas natural va a seguir creciendo en términos absolutos. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar nuevas plantas de generación eléctrica de ciclos combinados como las que hemos estado inaugurando el año pasado. Se tienen pendientes por inaugurar 7 plantas que se van a inaugurar a lo largo de 2026 y 2027 y además vamos a construir, que también ya lo anunció en el plan de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, 5 nuevas plantas de generación eléctrica de ciclos combinados. Y estas plantas de ciclos combinados, que se llaman ciclos combinados porque tienen tanto una turbina de vapor como una turbina de gas, utilizan el gas natural para poder generar la energía eléctrica. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, o sea, el sector que más consume es el sector de la generación de energía eléctrica y va a seguir consumiendo en términos absolutos. Pero por el otro lado, también Pemex va a incrementar su consumo porque estamos impulsando un programa de producción de fertilizantes y estamos impulsando también los proyectos de petroquímica. Y por el otro lado, también el sector industrial, por los polos de desarrollo, va a requerir el uso de gas natural porque es un combustible que se utiliza para procesos industriales. Es decir, hasta final del sexenio esperamos que esta demanda de gas natural se va a seguir incrementando alrededor del 30%. Vamos a seguir necesitando gas natural para nuestro crecimiento. Ahora bien, la que sigue, por favor. ¿De dónde viene el gas natural que consumimos? Como ya lo mencioné, el 75% del gas natural que consumimos es gas de importación. Este gas de importación proviene básicamente de Estados Unidos, el 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos y particularmente el 80% de esa importación viene de las cuencas de Texas, que están de este lado, toda esta parte del mapa, y el 20% de California. Existen en México 22 puntos de internación a lo largo de toda la frontera norte por las cuales entra este gas natural y hay 5 puntos específicos de internación de gas natural que concentran casi el 70% de todo el gas natural que recibimos. Esos puntos son Camargo y Matamoros en Tamaulipas, Ojinaga y San Isidro en Chihuahua y Los Algodones en Baja California de este lado. Este gas, esto es muy importante decirlo aquí, este gas que importamos es gas Shell, es el llamado gas Shell, gas de lutitas. Este gas es extraído con fracturamiento hidráulico y proviene, como bien lo mencioné, casi el 80% de Texas. ¿Qué problemas causa esta dependencia del gas de importación? Bueno, pues como se ha señalado, pues hay implicaciones importantes en nuestra soberanía energética. ¿Por qué? Pues porque nos genera incertidumbre en la garantía del suministro, nos hace vulnerables ante modificaciones en el precio internacional, hay riesgos incluso por climáticos, como pasó en años anteriores por el congelamiento de ductos en Estados Unidos y derivado de conflictos internacionales como lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Es decir, pues al depender de otros países para acceder al gas, pues existe una incertidumbre en la garantía del suministro y al final estamos expuestos a decisiones que están fuera de nuestro control y recaen en decisiones de empresas extranjeras o de otros países o de situaciones que se pueden presentar a nivel internacional. Todo esto, lo que quiero decir con esto es que hay una
necesidad por parte de nuestro país de anticiparnos a estas vulnerabilidades y fortalecer la seguridad energética del país. Entonces, ¿qué proponemos o qué estamos haciendo? Ya estamos realizando. De hecho, en primer lugar, es generar electricidad con fuentes renovables de energía, avanzar en la transición energética de manera más acelerada, como se ha propuesto en el plan de expansión del sector eléctrico nacional. Esto lo que nos va a permitir es reducir la participación del gas natural en la generación de la electricidad. La meta que tenemos, como lo hemos mencionado, ahorita producimos el 24% de nuestra generación eléctrica es con fuentes renovables, con plantas de energía renovables, principalmente plantas fotovoltaicas o plantas eólicas, y lo que queremos es, de manera acelerada, de aquí al 2030, acelerar la generación a través de plantas renovables y poder incrementar esa generación al 38%. Esto nos va a permitir, pues, reducir el porcentaje de generación incrementar el porcentaje de generación con fuentes renovables. Y a la par, lo que queremos, y por eso voy a darle la palabra al doctor Víctor Rodríguez, es aprovechar nuestras reservas de gas natural nacionales. Estas reservas de gas natural nos pueden servir para incrementar nuestra producción nacional de gas natural. Y al respecto, Víctor va a plantear cuáles son las posibilidades en ese sentido. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y a todos. Como ustedes saben, México es bien conocido por su potencial petrolero. México normalmente, históricamente, es un productor de petróleo y no de gas. Sin embargo, no es porque no exista gas en el país. Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado. Y estamos en un momento crítico que estamos en la posibilidad de aprovecharlos, dado el importante consumo que tenemos en el país, como acaba de mencionar la secretaria. Déjenme decirles, tenemos dos tipos de yacimientos, dos tipos de recursos en términos de gas natural. Los convencionales, que están asociados a la producción petrolera, el gas viene junto con el petróleo, o hay yacimientos de gas seco, que solamente sale gas seco y ese va directamente a los gasoductos. Eso es lo que se llama el gas convencional, que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado. En particular, ha habido un importante desarrollo del año 2000 hacia adelante en términos de productivo, también con Cantarell, que fue un gran productor de gas. Llegamos a un pico de gas en 2009 y después de ahí vino declinación asociada a los grandes campos. De manera alternativa tenemos yacimientos no convencionales, que son los que ustedes ven en la parte de la derecha, que son yacimientos que no están en la roca convencional, que normalmente tenemos en los yacimientos acumulado petróleo en las rocas almacenadoras, que son carbonatos normalmente en México, y ahí se acumula el gas y hay una capa de roca que es muy dura, que es una roca sello que impide que los hidrocarburos migren hacia la superficie. Abajo tenemos siempre agua congénita, que es muy salada, mucho más salada que el agua del mar, y entonces tenemos tres componentes en los yacimientos tradicionales. En los no convencionales es distinto. Lo que el gas está metido entre las fisuras, entre los interespacios de la roca muy dura, que son lutitas o arenas compactadas. Eso es lo que se llama convencional y de cualquier manera se aprovecha a través de diferentes desarrollos tecnológicos. Ahora, ¿dónde están esos recursos en México? La que sigue, por favor. Fíjense, tenemos gas convencional que estamos aprovechando, estamos sacando provecho de lo que tenemos todavía de gas, nos queda gas convencional bastante, estamos incrementando la producción, igual que las reservas, y la parte también de lo no convencional. El gas convencional normalmente está en el sur del país. Si ustedes ven en el mapa, en la parte del sureste y en el Golfo de México es donde está, y el centro del país, abajo de Veracruz, están los yacimientos de gas convencional. Entre más al norte nos vamos, encontramos yacimientos que son de gas convencional y gas no convencional. El gas convencional sobre todo está en la parte norte, está en Sabinas, en la cuenca de Sabinas Picacho, Burros Picacho, en Tampico Misantla,
y en la cuenca de Burgos. En la cuenca de Tampico-Misantla es muy interesante porque no nada más tenemos gas, tenemos también aceite, gas y gas húmedo, que es lo que nos da también el etano. El etano es muy importante por toda la cadena que desarrolla de la petroquímica. También estamos buscando el etano en ese tipo de yacimientos. Tenemos un potencial importante en campos convencionales, que son 83 billones de pies cúbicos, pero en convencional tenemos muchísimo más. Tenemos 141 billones de pies cúbicos que podemos aprovechar y esa es la gran oportunidad que tenemos. La siguiente, por favor. Fíjense, si nosotros, este es un plan para desarrollar los yacimientos, tanto lo convencional, porque estamos desarrollando lo convencional, y la parte de lo no convencional. Ahí tenemos en la gráfica de 2025 a 2035, actualmente tenemos una producción en Pemex ya de 2.300, ya quitando los componentes del gas, porque el gas viene con licuables, viene también con nitrógeno y demás. Tenemos 2.300 millones de pies cúbicos diarios y esperamos acabar el sexenio de acuerdo a la planeación sectorial con Pemex, la parte de base de gas, en 4.049 millones de pies cúbicos diarios. Ahí vamos a subir a 663 de convencional y en no convencional podríamos subir otros 1.150. Al final de los próximos 10 años podríamos llegar prácticamente a 8.6 de producción de gas. Si comparamos con la gráfica que había presentado la secretaria, que tenemos un consumo actualmente de 9, digamos, en números redondos 9, y llegamos a 8, estaríamos muy cerca, pero muy cerca de la autosuficiencia si aprovechamos estos recursos. ¿Cómo hacerlo de manera sostenible, de manera sustentable este tipo de emprendimientos? La extracción sustentable de gas natural de estos yacimientos implica desafíos ambientales importantes. Debemos asumirlos con responsabilidad, rigor técnico y sobre todo con compromiso hacia las comunidades y su entorno. Afortunadamente, hay un importante desarrollo tecnológico en los últimos años a nivel mundial que permite realizar la extracción de manera eficiente y cuidar el suelo, los mantos acuíferos y con un uso eficiente del agua, la cual es agua que no se usa para consumo humano. Se usa agua congénita, que viene de los propios yacimientos y no es para uso humano. En cuanto al uso del suelo, existen soluciones tecnológicas que concentran operaciones en una misma ubicación. Ya no se trata de un desarrollo masivo de pozos en la superficie, sino se hacen macroperas muy pequeñas y prácticamente se pierden en el paisaje. Cuando uno ve cómo se desarrolla en Estados Unidos, uno ya no ve pozos por aquí y por allá, simplemente son pequeños montículos donde están los cabezales de los pozos que fueron perforados. Está totalmente integrado junto con la naturaleza. Se utilizan además insumos biodegradables, arena y agua, y tienen una gestión eficiente de esos residuos. Como les decía, los avances son bastante importantes. Estos desarrollos de lutitas empezaron a finales de los años 90, antes, y en los últimos 30 años ha habido un desarrollo muy importante. Para reducir el riesgo de la contaminación y proteger los acuíferos, se utiliza infraestructura mejorada, con los estándares más altos de cementación, tuberías y materiales. También implican vigilancia constante de los pozos y acuíferos y una gestión responsable de la vida útil de los pozos. El monitoreo es continuo a través de sensores, inteligencia artificial, sistemas de supervisión que nos permiten anticiparnos y actuar antes de cualquier afectación. Déjenme también comentarles que este tipo de desarrollos no son superficiales. Estamos hablando de una profundidad de mayor de 4.000 metros en roca, de tal manera que la contaminación de los mantos acuíferos está totalmente, no se da. Además, hay varias tuberías de revestimiento que permiten revestir el pozo hasta llegar a las áreas de donde están los yacimientos. Entonces, no hay ninguna afectación a los mantos freáticos. En cuanto al cuidado del agua, que es agua congénita, las tecnologías disponibles utilizan
fuentes salinas o industriales, aguas de desecho de las ciudades, de la industria también, evitando competir con el consumo humano. Además, se incorporan sistemas de tratamiento de aguas, se recicla la mayor parte del agua que se utiliza, hasta un 80%. Para acompañar este desarrollo, esta oportunidad que tiene México, vamos a integrar un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, en explotación sustentable de estos emprendimientos, en geología compleja, en aprovechamiento del gas, en reciclado del agua, que nos van a hacer una serie de opiniones y recomendaciones. Alrededor de unos 2 meses van a tener todos sus resultados. Entonces, yo dejaría esto hasta aquí y le cedería la palabra a la Secretaria de Energía para que nos haga un resumen de lo planteado. Bueno, en resumen, el gas natural es un insumo estratégico para el país. Como la presidenta lo ha señalado muchas veces, la energía no es un bien común, una mercancía común y corriente, sino es estratégico para el crecimiento de nuestro país, y el gas natural es fundamental tanto para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de la industria y como para el desarrollo de otras industrias, como es los fertilizantes, como es la petroquímica. Vamos a seguir necesitando consumir gas natural en los próximos años. Es necesario producir más, consideramos que es necesario incrementar la producción nacional de este gas, del gas natural, y reducir la dependencia que tenemos de nuestras importaciones de gas natural. Y queremos aprovechar las reservas que se tienen, como señalé, el 80% del gas que importamos viene de Texas y es una cuenca que compartimos con México. Vamos a aprovechar nuestras reservas, pero vamos a avanzar en el plan que planteamos de transición energética para reducir el porcentaje de generación de energía eléctrica con fuentes fósiles, incrementar la producción de energía eléctrica con fuentes renovables para llegar al 38% de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Y se va a integrar este comité técnico científico que se va a presentar el próximo miércoles aquí en la mañanera, con lo cual se va a analizar todas las técnicas ambientales y todos los avances científicos que hay para la mejor explotación, y que esta explotación y este incremento de la producción de gas en nuestro país se realice de manera sustentable y con las mejores tecnologías y con el mejor uso sustentable del agua en nuestro país. Esto sería cuanto. Gracias. A ver, vamos haciendo un resumen. Todos los países del mundo requieren energía para su desarrollo. No tendríamos estas luces, no habría electricidad si no hubiera generación eléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad? Pues la electricidad requiere fuentes primarias para su generación. Por ejemplo, la energía hidráulica, las presas, la caída del agua mueve una turbina y esa turbina genera electricidad. El sol, hay paneles fotovoltaicos que se desarrollaron hace alrededor de 70 años, que cada vez son más eficientes, que a través de cierto tipo de materiales convierten la energía solar en electricidad. Está el viento, turbinas que se mueven con el viento, hélices que se mueven con el viento, esa es la energía primaria que mueve una turbina que genera electricidad. Esas son las fuentes renovables. ¿Qué otra fuente renovable hay? El calor hacia el centro de la Tierra. Mientras más profundo vamos, hay más temperatura. Esa diferencia de temperaturas en ciertos lugares de la Tierra permiten generar la energía geotérmica. Se consideran fuentes renovables porque nunca se va a acabar la energía primaria. El viento no se va a acabar, el sol no se va a acabar. Bueno, dentro de miles de millones de años.
la diferencia de temperatura entre el centro de la Tierra y la superficie, esa no se va a acabar. Por eso se les llama fuentes renovables, porque se renuevan. La caída de agua, mientras haya agua, pues va a seguir generando electricidad. Esa es una fuente de energía. ¿Qué otras fuentes de energía para generar electricidad hay? Bueno, están las fuentes que vienen de las energías fósiles. ¿Cuáles son las energías fósiles? Las que son materia orgánica que se deterioró por millones de años y que se encuentra en el subsuelo. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo se extrae y puede producir gasolinas, diésel, o puede ser utilizado para mover turbinas que generen electricidad. El gas también es una energía fósil, de la descomposición de la materia orgánica que quedó enterrado en el subsuelo. De millones de años, dicen que son dinosaurios, no es de los dinosaurios, es de materia orgánica que quedó por millones de años atrapada y que permite que pueda ser utilizada para generar energía. Entonces, el gas natural es una fuente de energía. Ese gas natural, pues es un combustible muy importante porque tiene la característica de que se puedan mover dobles turbinas en una planta de generación, por eso se les llama ciclo combinado. ¿Qué otra fuente de energía hay? El carbón. El carbón es una fuente de energía, el carbón mineral, que puede quemarse, mover una turbina y generar electricidad. ¿Qué problema tienen generar electricidad? Pues sus impactos ambientales. Las fuentes renovables de energía son las que menos impactos ambientales tienen, porque no emiten lo que se llaman gases de efecto de invernadero, que son los que provocan el cambio climático global. El carbón, pues, es el combustible más sucio. ¿Por qué? Porque genera azufre cuando se quema, genera monóxido de carbono y genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero cuando se quema, es el más sucio. De los combustibles fósiles, el más limpio es el gas natural, el más sucio es el carbón. Y están las fuentes renovables de energía, que son, digamos, las más limpias. Ahora, ¿qué pasa con México? México tenemos energía, tenemos fuentes primarias de energía. ¿Qué fuentes tenemos? Las renovables. La energía hidráulica se usa desde hace muchísimos años. Hay muchas presas en el país que generan electricidad. También las presas tienen sus impactos ambientales cuando se construyen, incluso pueden mover poblaciones. Por eso hay gente que se opone a que se sigan construyendo más presas en el país. Pero desde hace muchos años explotamos la energía hidráulica. La solar, pues apenas tiene unos 20 años que comenzó a explotarse. El presidente López Obrador dejó la planta de energía solar más grande de México y una de las más grandes de América Latina, que está en Sonora. Está el viento, hay energía eólica, que es limpia, pero la manera en que le hicieron pues fue con negocios sucios, como decimos, porque instalaron muchísimas plantas de energía eólica, particularmente en el istmo de Tehuantepec, sin tomar en cuenta las comunidades, generando muchos problemas en el sureste. Tenemos petróleo, sí tenemos petróleo, pero tenemos menos petróleo, o que es más difícil de explotar que antes. Tuvimos un yacimiento maravilloso que fue el yacimiento de Cantarell, que le dio a México muchísimos recursos. Lamentablemente los gobiernos del pasado, pues esos recursos no lo utilizaron para nada. Se vendió, imagínense, del 2004 al 2008 más o menos, a $100 el barril, con excedentes petroleros, mucho recurso económico por la exportación de petróleo, y no quedó en absolutamente nada. Realmente en corrupción y en hacer crecer al gobierno grande, muchas plazas que se dieron a partir de amiguismos, directores generales adjuntos, en fin, en toda aquella época, particularmente de Fox y de Calderón. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿En qué situación estamos? Una parte muy importante del petróleo, pues ya cuesta mucho dinero sacarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, por razones ambientales y de soberanía,
vamos a producir 1.8 millones de barriles diarios, no más. Vamos a incrementar las fuentes renovables. Fíjense, es muchísimo, son cerca de 15,000 megawatts de fuentes renovables. Más solar, más eólica, más geotermia. Vamos a repotenciar, que ya inició desde el sexenio pasado, las plantas hidroeléctricas que tenemos. Entonces, vamos a aumentar la posibilidad de utilizar el sol y el viento para generar electricidad. Y eso pues es soberanía, porque no le tenemos que pedir ni sol ni viento a nadie, está en nuestro territorio. La geotérmica pues también está en nuestro territorio, no tenemos que pedirle a nadie. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que cada vez importamos más. ¿Qué pasa con el petróleo? Gracias al presidente López Obrador se mejoraron las refinerías, se construyó una nueva refinería, se compró otra refinería y la mayoría de las gasolinas y el diésel que consumimos lo producimos en México. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que estamos importando mucho. Si no hacemos nada, pues cada vez vamos a importar más. ¿Qué problema tiene importar el combustible? Vean ahora lo que sufrieron muchísimos países del mundo con lo que pasó en Irán. Japón, pues depende del combustible del Medio Oriente, del gas del Medio Oriente. Corea depende del gas del Medio Oriente. China depende del gas de Rusia y del Medio Oriente. Entonces tuvieron muchísimos problemas. China empezó a decir, pues vamos a empezar a utilizar carbón otra vez, que es el combustible más sucio. ¿Qué pasó con Europa cuando tuvieron el problema con Ucrania y Rusia cierra el gas natural? Entonces, problemas tremendos. El precio de la electricidad aumentó al cuádruple. Pero además, Europa de pronto se quedó sin gas. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética. ¿Se requiere más gas? Sí, se requiere más gas. ¿Se puede sustituir todo el gas? Difícilmente. Porque para la generación de electricidad requerimos una parte que funcione todo el día. Y el sol, pues funciona cuando hay sol, se puede guardar en baterías y nos puede dar unas horas más, pero requerimos una base de producción. Entonces requerimos más gas, desde nuestra perspectiva sí se requiere más gas. ¿Es solo para generar energía eléctrica? No, el gas se necesita prácticamente para toda la industria del país. Toda la industria requiere gas. Y la industria también se está moviendo a fuentes renovables de energía. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el gas en México? ¿Y de dónde estamos importando gas? Entonces, ¿de dónde importamos gas? Principalmente de Texas. ¿De qué tipo de gas es? Pues es un gas que se llama no convencional, gas de lutita. Es decir, todo el gas que importamos viene de un tipo de explotación que tiene impactos ambientales, pero todo lo que importamos está a 100 metros de la frontera. ¿Tenemos gas convencional, de ese que viene con petróleo o gas no asociado? Sí tenemos, pero no mucho. Entonces, ¿qué estamos planteando? 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética, es decir, que no tengamos que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía, como estos. Los LED revolucionaron la iluminación en el mundo porque consumen mucho menos energía y duran mucho tiempo. Entonces, mayor eficiencia energética en todo, en equipos para la industria, en equipos para nuestras casas, con un programa de eficiencia energética que ya vamos a ir presentando y que ya va avanzando. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia.
¿qué hacemos con el gas? Entonces, por lo pronto vamos a explotar el gas convencional, un programa para el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Entonces llevamos 3 meses, 4 meses trabajando, un equipo que se fue a Texas, se fue a Canadá, se fue a California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional. ¿Qué problema tiene el gas no convencional? ¿Cuál es la diferencia? El gas convencional, pues son, digamos, yacimientos que están concentrados en un lugar. Entonces se perfora y la propia presión del gas sale, con petróleo o solo, están en un solo lugar. El gas no convencional, ¿cuál es el problema? Pues que está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos para poder romper las piedras, y cuando rompes las piedras pues sale el gas por presión. Entonces dijimos, bueno, así, de esa manera, pues no, porque va a tener impactos en el agua porque consume mucha agua, se contamina el agua luego se inyecta en las profundidades y no sabemos qué problemas puede tener. Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Entonces hemos estado investigando y resulta que hoy hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas, que se usan otros tipos de arena y que hay reciclamiento de agua, que ya hay uso de agua salada, que se puede utilizar el agua que no es potable, que también está en el subsuelo de minas, por ejemplo, de carbón, y que se puede reciclar. Entonces, a la pregunta, ¿vamos con el gas no convencional, sí o no?, decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al POLI, acercarnos al instituto, a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando pues que realmente tengan, que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible, y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Que se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho. Pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo, no es que si se toma la decisión de que sí, con esta tecnología mañana ya lo tenemos, no, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas. Les dejo otro tema. Estados Unidos era dependiente totalmente del petróleo. Durante la época de Obama tomaron la decisión de explotar el gas no convencional y el petróleo no convencional. Hoy son el primer país productor de petróleo del mundo.
Que el petróleo es la solución y que… No. Pues, si yo tantos años me dediqué al cambio climático, pues no voy a decir que el petróleo es la solución. Pero de que necesitamos una parte durante un buen rato en lo que desarrollamos otras alternativas, sí lo tenemos que seguir usando, en lo que seguimos disminuyendo el consumo de energía. Entonces queremos abrir esto a la sociedad, no queremos cerrarlo, y que este grupo de expertos nos diga qué tecnologías son factibles de usar y que no tengan estos impactos ambientales pues de las primeras explotaciones de gas no convencional. Entonces eso es lo que presentamos hoy, es nuevo para México, no se había planteado, en algún momento se planteó, pero es muy importante que las y los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria. Y las estamos tomando de manera responsable y con un comité científico que nos ayude a tomar las decisiones. Pues esto es lo que les presentamos el día de hoy. Ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, aquí el compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. La primera pregunta que les tengo es, en el 2003, siendo presidente Vicente Fox y secretario de Energía Felipe Calderón, se firmó un contrato para concesionar a Repsol la explotación de la cuenca de Burgos de gas. Fue de 1.400 millones de dólares esta exportación. Se atrasaron mucho. En el 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto se canceló este contrato, que era 30 años, y luego lo curioso del caso es que el mismo gobierno de Peña Nieto les dio otra vez otro contrato para lo mismo en el 2018, y en el 2020 se canceló otra vez, ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, se canceló pero ha servido de algo tanto dinero que se le dio a para la explotación de gas en la cuenca de Burgos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, son alrededor de 3 pozos, ¿no? ¿O cuántos son? Sí. Como 3 o… ¿Tienes el dato? No, de Repsol, que está… pero sigue… Ya no sigue el contrato. Sigue, el contrato no sigue. Digamos que es otro tema que lo podemos explicar con todo detalle. Pero hasta ahora es un pozo que está ahí, sigue ese pozo ahí y no se ha avanzado más en ese tema. Entonces, tanto dinero no sirvió para nada. No sé si tienes el dato del dinero, lo podemos… ¿Sí? Te podemos dar después todos los datos, pero el contrato desde que estaba el presidente López Obrador se suspendió, sigue el pozo ahí, ellos siguen presentes ahí con ese pozo, pero no se ha seguido la perforación de nuevos pozos. O sea, el recurso está asociado a cuántos pozos iban a explotar. Entonces, ¿cuánto se le pagó? Eso se los informamos. Pues, a ver si nos lo puedes tener hoy mismo. En otra pregunta, hace poco tiempo está por estrenarse o ya se estrenaron 2 plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán, Valladolid y Mérida, 4 me parece. ¿Está garantizada el gas? El gas para esa explotación, porque la península de Yucatán tiene muchos problemas. Bueno, ha tenido desde hace muchos años que para la electricidad, su abastecimiento eléctrico, ahora ya no hay apagones, ¿no? Ya con estas, como había hace poco tiempo, había
apagones. Entonces, sí está garantizado que el Mayacán les va a surtir de gas natural. En este momento tienen gas natural, pero no lo suficiente o no lo que quisiéramos que tuvieran. Entonces, desde el presidente López Obrador se firmó un contrato para ampliar un gasoducto que llegue hasta la península de Yucatán y se va construyendo. El próximo miércoles vamos a presentar la infraestructura de gas natural que se tiene en el país, tanto las plantas de ciclo combinado como todos los gasoductos. El gas natural tiene dos formas de moverse, o con gasoducto o licuando, bueno, tres. Si se licúa y puede transportarse en barcos o puede transportarse en autobuses o en ferrocarril, tiene su costo licuarlo. En México existen, pero es para exportación. O también comprimirlo, que no es tan factible como el licuado. Entonces, el gas se transporta en México en gasoductos. Esos gasoductos se siguen construyendo más gasoductos. ¿Quién los construye? Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y Senagas, donde también hay contratos privados que construyen gasoductos. Entonces, sí está garantizado. Y el otro gasoducto, ¿cuándo? ¿Quieres que...? En efecto, están todavía en construcción dos plantas. Bueno, ahorita Mérida está por entrar en pruebas, en la parte de pruebas. Ahí tiene el gas garantizado. Y Valladolid está para inaugurarse en 2027. A la par se está construyendo y, como señala la presidenta, el próximo miércoles vamos a presentar los proyectos de construcción de los gasoductos que van a la par para garantizar que el gas esté garantizado. Pero se está construyendo ese gasoducto, que es el Cuxtal 2. Ya tengo tiempo de venir a las mañaneras desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente hablaba mucho de que los contratos eran excesivos en gas natural que se importaban. Entonces él propuso hacer gasificadoras, porque eso se tiene que comprar y pues es más de lo que necesitamos para el desarrollo. ¿Cómo van esas gasificadoras para exportar, ya sea a Europa, este gas natural y a Oriente, ¿no? Pues hay una en el Pacífico. ¿Cómo están estas gasificadoras? Los contratos que se tienen principalmente de CFE con privados de Texas para proveer gas natural se negociaron en su momento, pues en el periodo neoliberal en el siglo XXI, y particularmente con Peña Nieto, se negociaron a precios muy altos. Habría que pagar no solamente el gas, sino muchas otras cosas. Todo eso se renegoció para pagar menos recursos con Comisión Federal de Electricidad. Estuvo en esa negociación el licenciado Bartlett, la secretaria de Energía, Rocío Nale entonces, el propio presidente, y estuvieron negociando para poder bajar los precios. Entonces se consiguió pues un esquema mucho más viable para nuestro país. Sin embargo, la contratación pues es de mucho gas y no se usaba en ese momento tanto gas. Ahora que vamos a construir más plantas de ciclo combinado, pues sí vamos a utilizar ese gas. Sin embargo, hay varias plantas para poder licuar ese gas y poderlo exportar. Viene de Texas, se licúa en México y se exporta a través de empresas privadas. Hay una empresa que es Sempra, ¿no?, que esa está funcionando, y hay dos que todavía están en desarrollo, todavía no se han construido. Han cambiado varias veces el proyecto. En este momento estamos trabajando con una que se llama LG Amigo, que es en Sonora, en Guaymas, y hay otro proyecto que es en Sonora también, pero en el Alto Golfo, que se está revisando los impactos ambientales, porque si se desarrolla, tiene que garantizarse el número de barcos que van a pasar por ahí a la semana para que no afecte la vaquita marina y toda la biodiversidad que hay en el Golfo. Ese proyecto está en este momento en revisión y el de Guaymas ya está por salir. Y ya por último, el gobierno fomentaría que los hogares tuvieran gas natural en lugar de
LP, el gas licuado del petróleo. Esto se fomentaría porque pues, parece ser que es más seguro, ¿no? Estar surtiendo por ductos en lugar de que estén los camiones y hay accidentes como el que pasó el año pasado. Muchas gracias. Sí. El gas LP también lo importamos. El gas LP viene de los condensados, se llaman. O sea, entre el petróleo y el gas natural, pues hay una parte que se llama condensados, que son valiosísimos, porque es el insumo principal para la petroquímica y también se usa para gas LP. Salen de refinerías y salen también de la explotación de gas. Y mucho del gas LP lo estamos importando. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo fui jefa delegacional de Tlalpan. La gente no quería el gas natural porque consideraban que había riesgos si pasaba el gasoducto. Prefería el gas LP. En algunos lugares es viable, en otros lugares pues tiene sus problemáticas, ¿no? Entonces hay que darle más tiempo para analizar esto y también si en cualquier situación que hubiera gas LP para comercio o para residencial, pues tiene que haber un acuerdo siempre con los vecinos en donde se va a incorporar y garantizar todas las certezas y seguridad. Es más barato el gas natural que el gas LP. Gracias. Vamos por acá. A ver, de este lado, a ver la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Si nos puede dar detalles de la reunión que tuvo con Larry Fink, el CEO de BlackRock, y qué proyectos podría haber para México. Como saben, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. ¿Cuál es su fuente de financiamiento? Los fondos de retiro, lo que aquí llamamos las AFORES, del mundo entero. Y ellos pues financian muchísimos proyectos. BlackRock pues tiene muchos inversionistas en el mundo entero. Y Larry Fink pues es el que dirige este fondo de inversión tan importante. Ellos tienen presencia en México en muchas áreas y financian proyectos privados y proyectos de concesiones, digamos. Por ejemplo, hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y que están migrando a otro tipo de contratos. Tienen inversiones en el puerto de Manzanillo, por ejemplo, con uno de los grupos privados que tiene inversiones en Manzanillo. Entonces tienen varios proyectos. Entonces con él hablamos pues de los proyectos mixtos que estamos desarrollando en el país, de la digitalización de la economía y platicamos un poco de la situación internacional y ellos siguen interesados en que los fondos de BlackRock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. Entonces no quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en pues seguir invirtiendo con privados en nuestro país. ¿Y cómo ven a México ante esta situación internacional? Bueno, él habló de la gran oportunidad que tiene México, que era muy importante. Es lo que yo les digo aquí a mis compañeros todos los días, que hay que acelerar las inversiones de infraestructura que tenemos programadas. Esta semana espero se apruebe en el Senado, creo que hoy se aprueban dos leyes muy importantes para poder avanzar en los proyectos mixtos. Ayer ya se aprobaron los dos en el Senado, qué bueno. Entonces ya hoy lo podemos, bueno, en el momento que se envíe, que se salga el decreto para poder pues ya avanzar en los proyectos mixtos, ¿no? Entonces, pero ellos ven grandes oportunidades. Nos mencionaron también pues la importancia del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Entonces fue una larga charla, estuvimos más de una hora platicando y muy positivo frente a México. Presidenta, también consultarle sobre la recién aprobación de la Corte para que la UIF tenga facultades de bloquear cuentas bancarias. Esto porque hubo una preocupación que se expresó en el ámbito de medios, en redes sociales. ¿Usted qué respondería? Bueno, primero esta es una
O sea, la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito, ¿no? Previamente. ¿Qué es la UIF? La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco. Entonces, la labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Para eso, pues, tiene que estar investigando de manera permanente. La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces, la UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia, nunca. ¿Qué es lo que había pasado con lo que había determinado la Corte antes? Pues la UIF ya no podía, no se llama congelar, ellos le llaman inmovilizar, porque son medidas administrativas. Quien congela cuentas es la Fiscalía General de la República. Entonces la UIF inmovilizaba cuentas, de inmediato venía un amparo, al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta y entonces el trabajo de la UIF pues quedaba prácticamente inhabilitado. ¿Qué pasa ahora? Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, oye, esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata. Pero si ustedes recuerdan, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo, de tal manera que ahora el amparo no lleva los años y los años y los años que llevaban antes para su resolución, sino que máximo, como está establecido en las leyes, son 6 meses. Entonces, si hubiera una injusticia, en 6 meses se libera la cuenta, si es que ganan el amparo en el Poder Judicial. Pero fíjense, de un lado se plantea, ¿no? El gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es el dinero. Vamos a seguirle la pista al dinero. Entonces, ¿qué hace la UIF? Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado. Se han congelado desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado alrededor de 5,000 millones de pesos. Nadie se ha quejado. Se han inmovilizado esas cuentas. ¿Tiene derecho el privado de irse a amparo? Claro que tiene derecho. Y en 6 meses se resuelve si fue una injusticia o no fue una injusticia. Pero mientras tanto, inmovilizamos recursos que son utilizados para la delincuencia organizada o por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Entonces, eso es lo que resolvió la Corte, que la UIF tenga esa capacidad de inmovilizar. ¿Es el único país en el mundo donde se hace? No, en Estados Unidos lo hace la policía, ni siquiera lo hace la OFAC. La policía tiene esas capacidades. ¿Hay otros países en el mundo que lo hacen? Sí. Italia, por ejemplo, que tenía problemas también de delincuencia organizada de otro tipo, también lo tiene. No es una UIF, es la policía de inteligencia, pero tiene esas capacidades. Hay otros países europeos que lo tienen. Repito, en Estados Unidos lo hace la policía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que lo planteamos desde el primer momento, pacificar al país, que no haya violencia. ¿Y cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Pues inmovilizando una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero.
¿Y se pueden ir al juez? Claro que se pueden ir al juez. Lo que ya no puede ser es que la suspensión de inmediato, suspensión automática, sale todo el dinero de la cuenta y luego la UIF, entonces, ¿cuál es su papel? Y ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley. Nada discrecional. Sí, o algo que tenga que ver con algo político. Pues si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia. No, pero sí tenemos que tener las capacidades. El Estado mexicano, el otro día me preguntaron, ¿hay Estado mexicano? Claro que hay Estado mexicano. Y estamos dándole las capacidades que se requieren pues para poder disminuir al máximo la violencia generada por la delincuencia organizada. ¿Cuál es la forma más sencilla? Congelarles el dinero. 5,000 millones de pesos. Y puede venir la UIF a informar, o en su momento puede informar públicamente, de todas las cuentas que se han inmovilizado, a qué grupos delictivos pertenecían, qué impacto tuvieron en términos de la reducción de los delitos este congelamiento o inmovilización de cuentas. Desde octubre que nosotros llegamos a la fecha, antes obviamente había habido previas. Y Omar Reyes pues es una persona pues, muy técnica, que en realidad ese es su trabajo. Presidenta, conocer su opinión como mandataria y científica sobre la misión Artemis II. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, esas fotos de la Luna son una cosa, y de la Tierra. Fotos, no se llaman fotos, ya soy del siglo pasado. Imágenes de la Tierra y de la Luna son algo pues extraordinario. Hay países que tienen esa capacidad de pues de desarrollar investigación a ese nivel. Y es pues con motivos científicos. Siempre va a quedar pues la pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de todavía millones de personas que viven en la pobreza, o dedicarlo a esto. Esa pregunta pues que se conteste por todos, ¿verdad? Pero el primer viaje a la Luna, los Apolos, este es un libro que tiene un economista muy famoso que se llama Mariana Mazzucato. Ella escribió un libro de todo el desarrollo científico que se generó a partir del viaje del primer Apolo que llegó a la Luna. No con motivos del espacio, algunos sí, sino con muchos otros motivos. Desarrollos científicos que fueron utilizados pues para el desarrollo de medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. Y entonces no había todo lo digital que existe ahora, ¿no? Entonces yo creo que por motivos científicos pues tiene sus grandes virtudes, y el conocer el espacio pues es muy importante. Y pues siempre queda esta pregunta que debemos hacernos de todas maneras, porque no debería de haber pobreza en el mundo entero. Le agradezco. Buen día a todos. Bueno, vamos por acá. Ya casi nos acabamos el tiempo. A ver, el compañero que no ha preguntado. Gracias, Presidenta. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Gerardo Segoviano, de Dime Noticias. Una pregunta relacionada al tema, Presidenta. Nos queda claro la exposición y los detalles, pero a nivel conversación en la casa, en la escuela, con la familia, en términos prácticos, a veces nos gusta saber cómo esto va a impactar a los domicilios. Es decir, este avance quiere decir que va a haber gas más barato, más accesible, va a haber más accesibilidad en general, va a llegar a más casas. En términos prácticos, ¿cómo esto beneficia al ciudadano? Vaya. Al ciudadano en particular en su vida cotidiana sí puede llegar gas más barato y más gas natural. Pero como ciudadanos también tenemos una responsabilidad nacional. No solamente es la vida cotidiana y el impacto que debe tener en nuestras vidas, sino la garantía del desarrollo del país.
Y ese es un asunto de todas y todos los mexicanos. Entonces, la soberanía no es un asunto, puede parecer un asunto abstracto, pero es un asunto de fondo para todas y todos los mexicanos. Y la soberanía energética es parte de la soberanía nacional. Entonces, claro que en la vida cotidiana va a ayudar a garantizar la energía, a tener gas quizá más barato, quizá en el mediano plazo. Pero para todas y todos los mexicanos, el tema central de la soberanía pues es un tema de defensa de todas y de todos. Y hablando también de este asunto… Ahora, si tomamos la decisión de de entrar a la explotación de este tipo de gas de manera sustentable, reciclando agua, con agua que no sea para consumo humano, todas estas características que estamos definiendo, con sustancias químicas biodegradables, en fin, con todas estas características, va a generar un desarrollo muy importante. Hay una zona muy importante del país que hoy tiene problemas económicos importantes, es particularmente el norte de Coahuila, centro y norte de Coahuila. El cierre de AMSA provocó una problemática importante en Coahuila, en Monclova. Estamos trabajando y la diferencia con lo que se está haciendo ahora, 13 días después se encontró a un minero con vida. Pero bueno, cerrando este tema, esta es una zona muy importante en producción de carbón. También por lo mismo allá hay gas en esta zona. Es una zona que tiene muy poca población, muy poca población. Y está pegada a la cuenca de Eagle Pass, que es donde está la explotación en Estados Unidos, o una de las explotaciones más importantes de este tipo de gas. Entonces, particularmente para esa zona, si tomamos la decisión de manera responsable, repito, ambientalmente sostenible, pues representaría un desarrollo económico muy importante para Coahuila y para toda esta población que hoy vive pues situaciones muy difíciles. Hay además una zona de mineros combativos históricos, cuento ahí en el libro que escribí, de cómo los mineros se vinieron caminando en la época de López Mateos, si mal no me acuerdo, porque estaban en una situación de sobreexplotación tremenda. Se vinieron caminando a la ciudad del primer éxodo, antes del de López Obrador de Tabasco. Se vinieron hacia la Ciudad de México, los encerraron ahí en un deportivo y después los regresaron y no les resolvieron absolutamente nada y al contrario hubo mucha represión. Ha sido una de mucha lucha esa, de mineros muy combatientes y familias pues realmente muy resistentes. Entonces, para esa zona, pues tendría un impacto muy favorable, que también se reflejaría en el resto del país. Repito, tiene que hacerse de manera sustentable. Gracias, presidenta. También hablando de este tema, me llama la atención cuál será la percepción desde afuera, es decir, menos importación, menos dependencia, más soberanía, pero también algunos lo pueden ver como menos monedas de cambio, es decir, específicamente Estados Unidos. Ajá. No tiene por qué, nosotros tenemos compromisos con ellos de contratos que vamos a cumplir. Por eso, ahora sí que los compromisos también eso se cumplen, y más con la renegociación de recursos, de pagos que hubo, pues estamos en condiciones y todos esos contratos se van a cumplir. Hay algunos que se vencen muy pronto que tenemos que extenderlos. Entonces, todos los contratos se van a cumplir. El asunto es que también México tiene pues derecho a desarrollar su propio gas. Y hablando también de temas energéticos, pues hoy trascendió, bueno, desde ayer, que a raíz de la decisión que toma el gobierno de Estados Unidos y en este caso Irán de hacer un alto al fuego, el precio del petróleo se desploma, ¿no? Entonces, obviamente, pues voltean a ver a los países. Bueno, se desploma es un decir, bajó 15%, exacto, pero así como que se desplomó, sigue en $92 el barril. Pero suele pasar como que el encabezado, ¿no? Se desploma. Aún así, ustedes siguen con la misma estrategia, no va a haber ningún ajuste al respecto, presidenta. La gasolina magna, 24 pesos. Y estamos en este momento
disminuimos el impuesto del IEPS para que se quede en 24 pesos y tenemos que seguirlo haciendo, porque la estimación era que el barril de petróleo iba a estar sobre 60, ¿no? O 50 y tantos, 60, del presupuesto de egresos de la Federación que se presentó y que fue aprobado por el Congreso. Entonces tenemos que seguir subsidiando el precio de la gasolina, igual que el del diésel. Queremos todavía bajar más el precio del diésel y ahora que bajó el barril de petróleo estamos en mejores condiciones para que los gasolineros le bajen al diésel. Entonces, nosotros seguimos cuidando la economía de las familias mexicanas, eso es lo más importante. Y la roja, dicen algunos, presidenta, pero bueno. Bueno, pueden cargar Magna. Exacto. Ya por último, compañeros y presidenta, quiero comentarle de una nota, un video en particular que está circulando desde ayer, de un ingeniero y comunicólogo de Quintana Roo, en donde muestra unas maniobras que él llama de apuntalamiento de la estructura de concreto del tramo 5 sur del Tren Maya. Él argumenta que el motivo de este apuntalamiento en la estructura es por hundimiento de los pilotes, y es aquí donde de pronto se enciende la alerta mediática, ¿no? Entonces, además de que él capta esto, él está pasando por su vehículo personal que está cuidando la zona, le pide borrar el video que acaba de tomar, sin una razón aparente, ¿no? Entonces, para saber, presidenta, si hay alguna información que le ha dado ya el Tren Maya o sabe algo sobre este tema, estas obras que se están llevando a cabo en el tramo 5 Sur. Bueno, no son obras nuevas, son obras desde que se hizo el tren. Y en su momento pues se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya. De todas maneras, le pedí yo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es especialista en estructuras, que se pueda sentar con defensa y para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo. No hay problema no deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México. Y no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, pues le pedí que hiciera esta revisión particular para que pueda darse un dictamen técnico. Muchas gracias, presidenta. Por cierto, aprovecho, sí, porque ayer se dijo, esto me lo entregó el general secretario, se los voy a leer. Me permito informar a usted que el 7 de abril de 2026, durante la Conferencia del Pueblo, el reportero del canal YouTube Subjetivo manifestó que Julio Scherer Ibarra prometió un servicio de asesoría y gestoría mediante el despacho Gusil Abogados, creo que se llama así, ¿verdad? Gusil Abogados. No traigo mis lentes. Gusil Abogados, para favorecer una empresa internacional ensambladora de vehículos y motores pesados en la asignación de un contrato con defensa en 2024. Sin especificar el nombre, en su página web publicó el acta de comunicación de fallo mediante la que se adjudicó la ensambladora latinoamericana de motores SAPI de CB, SAPI de CB, un contrato para la adquisición de camiones como sigue. Camiones de 6.5 toneladas de transporte de personal y carga, cantidad 1,279, precio unitario 1,500,000 pesos, monto total con IVA 2.286 millones, camiones de 13 toneladas tipo estacas, redilas, 30, precio unitario 1,531,035 pesos. El procedimiento de adquisición de los camiones de 6.5 y 13 toneladas se realizó por licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados en la que participaron en igualdad de circunstancias 28 empresas, tanto nacionales como extranjeras, ajustándose este procedimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se presentara ninguna queja por parte de las empresas participantes sobre irregularidades que hayan podido observarse en este proceso. A mayor abundamiento, la empresa hizo entrega extemporánea de 10 vehículos, por lo que de conformidad con la ley se le aplicó una penalización de cerca de 1 millón de pesos, circunstancia que demuestra que se aplicó la normatividad establecida en la materia sin ningún favoritismo.
No obstante lo anterior y con objeto de transparentar la forma en que se asignó este contrato, ya ordené, es una nota que me envía el general secretario, ya ordené a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que realice una auditoría a este procedimiento de adquisición para verificar que se haya materializado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y en caso de encontrar alguna irregularidad se dé vista al órgano interno de control para deslindar responsabilidades. Una vez que se concluya esta actividad me permitiré informar a usted los resultados. Sin otro particular, general Ricardo Trevilla Trejo. Estos son los vehículos, a ver si se pueden ver ahí en el… Como aclaración por lo que se presentó aquí en la… Gracias, presidenta. Bueno, vamos a otra pregunta. A ver, la compañera que está aquí atrás. La compañera, ella, la que está vestida de blanco en la segunda fila, ella. Gracias, presidenta. Buenos días. Yaneda Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Presidenta, justo la semana pasada desde PopLab abordamos aquí con usted el tema de la concesión de la autopista Guanajuato-Silao y tras su llamado de que no puede haber una carretera de cuota, si no hay una carretera libre, la gobernadora Livia Denís García se reunió con los grupos inconformes. Durante esta reunión ofreció aclarar las condiciones bajo las cuales se entregó la concesión al consorcio conformado por Valls y Rubao durante el sexenio del exgobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, de una carretera que ya está en funciones y que además es de cuota desde hace 37 años. También durante este encuentro, la gobernadora reconoció que al asumir su cargo no conocía a fondo el proceso de la concesión ni la privatización del acceso de cuota. Sobre este caso, presidenta, quisiéramos preguntarle si hay alguna actualización o información que nos pudiera compartir luego de que usted le pidiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisar esta situación con el gobierno de Guanajuato. ¿Te dieron la información, Belmont, SICT, de esta concesión? Sí, ahorita me la dan. Ahorita se las leo. Muy bien, gracias. Y en otro tema, presidenta, en Guanajuato el presupuesto estatal destinado a la preservación de la riqueza arqueológica que se encuentra en su nivel más bajo de los últimos años en León, donde se celebran este 2026 los 450 años de la ciudad fundada a raíz de la conquista española, se invisibiliza el rico pasado prehispánico y se registra el descuido del 90% de los sitios arqueológicos que están en riesgo o han sido destruidos y además se han documentado múltiples pozos de saqueos activos. A esto se suma una débil presencia y muy escasa operación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en este sentido, quisiéramos preguntarle si existe la posibilidad de que se realice un trabajo conjunto entre la Federación y el Estado para atender este abandono de las zonas arqueológicas, así como frenar el saqueo y garantizar pues mayor inversión y transparencia en la protección del patrimonio arqueológico. Le pedimos a Lina que investigue para que se ponga en contacto. Queremos insistir en ese tema, presidenta, porque justo a casi 3 meses del cierre de la zona arqueológica de la Cañada de la Virgen, la más visitada del estado de Guanajuato, pues quisiéramos preguntar igual cuándo prevé su administración su reapertura y cuáles han sido las razones por las cuales no ha sido reabierta hasta ahora. E incluso también preguntar qué medidas se están implementando para evitar afectaciones al turismo y asegurar la conservación del sitio. A ver si el MINA nos puede dar la información. Ok. Y por último, presidenta, la periodista Jade Ramírez del semanario Perimetral de Jalisco publicó que del 17 al 19 de abril se va a llevar a cabo en Guadalajara el llamado Congreso de la Masculinidad, un evento internacional vinculado a la machósfera y organizado por asociaciones religiosas y respaldado económicamente, según información pública, por el gobierno de Jalisco, Guadalajara y Zapopan. Bajo discursos como recuperar el corazón del hombre y masculinidad sin miedo, el estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano que presume apertura a las diversidades y vocación feminista, apoya este congreso que reúne a promotores y voceros que han sido señalados por difundir ideas que normalizan la violencia y además de que refuerzan estereotipos de género y cuestionan derechos humanos, especialmente de mujeres y disidencias.
Sobre este caso, entre las figuras destaca Eduardo Verástegui, que pues es conocido por sus posturas ultraconservadoras y su constante activismo contra agendas de derechos. ¿Qué opinas sobre que los gobiernos públicos financien o respalden espacios que promueven discursos excluyentes o que pueden contribuir a la violencia de género? Habría que revisar en particular, porque hay también lo que se llama las nuevas masculinidades, que tiene que ver con un asunto de igualdad. Hay una idea al promover los derechos de las mujeres, y hay algunos grupos que quizá lo puedan presentar así, que son realmente minoritarios, de que el discurso de protección de derechos, de más derechos para las mujeres, implica algo contra los hombres. Y eso es falso. Las mujeres no queremos ser más que los hombres, pero tampoco nunca más queremos ser menos. La esencia es la igualdad. Y es la igualdad sustantiva porque las mujeres tenemos derechos particulares por ser mujeres. Nosotros parimos, entonces nosotros necesitamos algo especial en la Ley Federal del Trabajo para quienes tenemos hijos en determinado momento, las mujeres que tenemos hijos o hijas en determinado momento. También los hombres requieren esos derechos en la Ley Federal del Trabajo. Por eso se llama igualdad sustantiva. Entonces, cualquier discurso de discriminación, de machismo, de racismo, debe ser rechazado por la propia sociedad, porque lo que buscamos es la igualdad por color de la piel, por origen étnico, por ser mujer o hombre, por la diversidad sexual. Es la igualdad de derechos. Y pues, Presidenta, ante la posibilidad de que recursos públicos, incluso vinculados a políticas de igualdad, estén siendo utilizados para respaldar iniciativas asociadas a la llamada machosfera, ¿qué opinión tiene sobre este tipo de gastos del erario en una entidad como Jalisco que promueven la violencia contra las mujeres cuando su gobierno busca precisamente a nivel nacional combatir la violencia feminicida como la ocurrida con el asesinato de 2 maestras en Michoacán? Pues sería muy bueno que lo explicara el gobernador, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado y cerramos hoy. Y ya sé que me quedan muchos pendientes. Mañana le damos la palabra a los que no han preguntado porque ya es tarde. Vamos de este lado a ver quién. A ver, ¿quién no ha preguntado? No, por acá se han preguntado bastante ya. Por acá. A ver, para que no digan que no le doy la palabra a quien… Vamos a darle la palabra al Universal, que está hasta atrás. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Primero quisiera empezar sobre una nota que publicamos en el diario sobre que Pemex informó el día de ayer que presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción contra Virginia Guillén, una empleada de la petrolera, para ser investigada. Esto después de que se publicó en el diario que organizó una fiesta a su hija de 15 años y pues presenta diversas inconsistencias en su declaración patrimonial. ¿Cuál es la información o qué le han informado, Presidenta, sobre este caso? ¿Quieres comentar que presentaste la denuncia? Sí, la señora efectivamente trabaja en Pemex, lleva 30 años, es sindicalizada, es la mamá de la muchacha que fue a la fiesta. Nosotros revisamos el caso, no tenemos una demanda laboral, pero sí a raíz de la nota efectivamente del Universal, hicimos una solicitud de revisión y de lo que resulta responsable con el buen gobierno, en nuestra organización que está en Pemex, de la Secretaría de Buen Gobierno. Efectivamente lo hicimos ayer en la tarde y le mandamos la nota al Universal. Esta información pues da pie a que haya sido separada del cargo, director o presidenta.
Tiene que hacerse la investigación. Quien tiene que determinarlo no es el propio director de Pemex, sino la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio órgano interno de control. Siempre que se presenta una nota como la que salió en el Universal o si sale en cualquier otro periódico, se hace una revisión interna por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay veces que las notas no tienen nada de fondo y no hay un delito administrativo penal cometido por alguna persona. Pero de todas maneras, la instrucción que tienen todos y particularmente Raquel Buenrostro es que se hagan las investigaciones. En este caso, por iniciativa propia del director de Pemex, al leer la nota, le manda una solicitud a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno diciendo investiga a ver si hay alguna irregularidad. Y es la propia Secretaría quien tiene que determinar si se separa mientras tanto del cargo, qué es lo que procede. Y ya lo llevará a cabo el director de Pemex. Presidenta, más allá de eso, ¿cuál es la opinión que usted tiene respecto a que a un funcionario pues hayan o trabajador de un instituto pues haya gastado cerca de 4 millones de pesos o 40 millones de pesos sobre en una fiesta particular? Te lo digo de dos maneras. Primero, siempre hay que revisar que lo que sale publicado en efecto tenga el sustento, porque nos ha pasado muchas veces que se publican notas en el Universal o en otros periódicos que salen denuncias que en realidad no tienen sustento. Entonces, nosotros no podemos cometer ninguna injusticia. Entonces, tiene que revisarse si en efecto los datos son claros y si tiene sustento, pues hay que proceder. Y lo segundo, nosotros no toleramos la corrupción. No hay impunidad, pero tenemos que garantizar que en efecto la nota que sale en un medio pues tiene sustento. Es como lo de hoy. Si ayer, pues imagínense, alguien dice, hoy hubo corrupción en un contrato y nada más por escuchar hubo corrupción en un contrato, yo digo, pues se cancela el contrato como presidenta, pues ¿cómo? Para eso hay una institución que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno o los órganos internos de control que tienen la obligación de investigar si en efecto es así o es una injusticia. Presidenta, en un segundo tema, ¿qué información le han dado respecto a este derrame que ocurrió en las playas de Veracruz del Golfo de México? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ya saben la causa de este derrame? Van a dar, ya cuando tengan toda la información, una conferencia en seguimiento de la conferencia anterior que se presentó. Son, digamos, dos temas esenciales. Uno, la causa de los derrames, porque probablemente no solamente fue uno, o de la presencia, vamos a decir, la causa de la presencia de petróleo en el Golfo. Entonces, o las causas de la presencia de petróleo en las playas del Golfo de México. Esa es la primera. Y hay un equipo interdisciplinario, no solo del gobierno, sino de científicos de distintas instituciones. Son cerca de 11 instituciones que están analizando imágenes de satélite desde principios de año hasta la fecha para poder tener toda la información. Eso lo está coordinando la doctora Rosaura Ruiz y muy pronto ya vamos a dar información. Y segundo, es lo que tiene, y bueno, si hubo algún problema, pues tiene que haber consecuencias. Segundo, la limpieza de ese petróleo que tuvo presencia en el Golfo. Y ahí desde el primer momento participó la Profepa, la Marina, Pemex, para poder contener y al mismo tiempo limpiar las playas. Previo a Semana Santa se hizo una limpieza muy importante de petróleo en el Golfo y ahí pues vimos las imágenes de si hubiera estado contaminado, pues la gente no hubiera estado en esa circunstancia y en todo caso tampoco hubiéramos nosotros promovido que el turismo en la zona si hubiéramos sabido que no era seguro nadar en estas aguas. ¿Hay algún resultado preliminar, Presidenta? Hasta el momento vamos a esperar a las conclusiones del grupo científico y lo que sí les podemos decir pues es la limpieza que se está haciendo y muy pronto ya se dará la conferencia de prensa para dar a conocer todo. ¿Hay un indicio que haya llegado este contaminante a las costas de Texas, de este lado de Estados Unidos? No tenemos ninguna queja por parte de Estados Unidos y está presente Relaciones Exteriores para poder estar dando información. Finalmente, en el tema del tema que hablaban de pues ser más soberanos en el tema del gas, ¿no se está descartando el tema del fracking en territorio mexicano? Pues es el tema del no convencional.
Hay distintas tecnologías, pero lo que estamos planteando justamente es que un grupo de científicos expertos en agua, en geología, nos diga si hay tecnologías que puedan utilizarse que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron en su momento en Estados Unidos. Ok, el viernes va a Morelos, ¿verdad? El viernes vamos a Morelos, es 10 de abril. Vamos a conmemorar a Emiliano Zapata. El sábado y el domingo vamos a Chichimeca el viernes. Sábado y domingo vamos a Puebla, Tlaxcala. Puebla y Tlaxcala. Vámonos. ¿Conciertos por la paz? Mejor mañana, ¿no? Si les parece. ¿Quién viene? ¿El detector? Vámonos. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Durante la semana pasada, la mayor contaminación no fue de las playas, sino de los contenidos que han contaminado con mentiras a las redes y a los medios de comunicación, para generar la falsa percepción de que no hubo turismo en las playas del Golfo de México. Sin embargo, fueron las y los turistas quienes los desmintieron. Por otro lado, a pesar de que en reiteradas ocasiones la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes e incluso el Banco Santander han desmentido que la colección Gelman no retornará a México, hay quienes insisten en impulsar la falsedad de que esta colección saldrá del país de manera indefinida. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La falsa caída del turismo en Veracruz y el falso despojo de la colección Gelman son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Las playas de Veracruz estuvieron contaminadas de hidrocarburos durante la Semana Santa. Unas vacaciones increíbles terminaron en una pesadilla. Ahora son los turistas quienes se volvieron testigos de la contaminación por chapopote en playas del sur de Veracruz. Terminaron nadando entre pequeños residuos de petróleo este sábado de gloria. ¡Mentira! La Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pemex, en coordinación con el gobierno de Veracruz, implementaron brigadas de limpieza en las playas de Veracruz y del Golfo de México para limpiarlas desde que se detectó la presencia de hidrocarburo en el mar. Además, dependencias federales y estatales compartieron imágenes y testimonios de turistas que daban cuenta de que en las playas no hubo presencia de hidrocarburos. Verificando las condiciones de la playa, con la afluencia de gente. Y en ese momento estamos sobrevolando la zona de los arrecifes de Veracruz. Completamente limpia esta zona, muy importante para el medio ambiente. Nos encontramos en este momento aquí en las playas de Boca del Río, la gente disfrutando ya, haciendo actividades, como pueden ver ya, deportivas y sobre todo de que están limpias las playas. Lo principal es que la playa está limpia y pues bueno, sobran espacios para visitar Veracruz. Las playas están completamente limpias, no hay ningún tipo de hidrocarburo que perturbe la paz y la tranquilidad para que se vengan a ustedes a disfrutar un rato de esas hermosas playas. Estamos en las playas de Boca del Río para que vean que no está contaminada la playa, tenemos mucho turismo, mucho ambiente. 2. El turismo en Veracruz colapsó durante la Semana Santa. ¡Mentira! La Secretaría de Turismo informó el 3 de abril que Veracruz registró una ocupación hotelera de 80.58% en arranque de la Semana Santa, 3.59 puntos porcentuales más que en 2025. Destinos como Tecolutla, Nautla alcanzaron 86.94% de ocupación, mientras que Orizaba superó el 90% y regiones como los Tuxtlas y la zona Totonaca mantuvieron niveles de ocupación hotelera superiores al 84%. 3. La colección Gelman saldrá de México de manera indefinida. ¡Mentira! El Banco Santander aclaró en un comunicado el 3 de abril que ningún acuerdo suscrito sobre la colección Gelman prevé el cambio de propietario ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México y adelantó que su retorno a México se prevé para 2028. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, reiteró que la colección pertenece a coleccionistas mexicanos y no se vendió a ningún banco.
La secretaria detalló que el que las obras de la colección tengan declaratoria de patrimonio garantiza que éstas no puedan salir de manera definitiva del país y asegura que regresen a México cada 2 años. La colección no se vendió a ningún banco, la colección pertenece a coleccionistas mexicanos, la colección va a regresar a México en el 2028. ¿Qué implica que sea declaratoria? 1, que solamente puede salir temporalmente, no pueden salir de manera definitiva. 2, que eso va a regular su conservación en colaboración con el INVAL, el cual va a estar a cargo de revisar. Y asegurar que regrese conforme a la ley de aduanas cada 2 años. Gracias, presidenta.